Buenas tardes. Tardes. Hola, Celtia, siempre fiel. Mari Carmen también. Y aquí hay gente esperando a ser admitida. Uy, ¿cuántos clientes tengo ya? Muy bien, os estáis aprendiendo la lección. Hay que conectarse. Tengo que veros. Así cuando vengáis a las revisiones, sabré quiénes sois. Bien hecho. Estrategias. Estrategias de curso. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado el fin de? ¿Bien? ¿A gusto? ¿Sí? Sí, mejor que el lunes, ¿no? Bueno, pues ayer llovía y hoy hace un día maravilloso, pero nadie se fija. Como hay que currar, nadie se fija. ¿Qué hace sol? Pues hay que fijarse. Tenemos que mirar qué hace bueno. Bueno, ¿cómo lleváis los estudios? ¿Cómo va esto? ¿Va esto bien? Yo no soy el tutor, pero bueno. ¿Estáis agobiados? ¿Va la cosa bien? Más o menos. Más o menos. ¿Más menos que más o más que menos? Bueno, Ni para ti ni para mí, ¿no? Bueno, seguro que va mejor de lo que decís, pero como el estudiante por defecto se queja, pues nada, nos quejamos. Digo, se queja, no. Yo también soy estudiante, ¿eh? Que yo doy clase de cosas. es que somos muy exigentes con nosotros mismos. ¿Sí? Sí, Pero en términos académicos o en términos en líneas generales. en general. Ah, sí. Pues eso es una virtud, porque ya la gente da por bueno el 5, ¿eh? En todo, en la vida. Da por bueno el aprobado. ¿Eh? Más o menos pasar de puntilla. No, señor. No, señor. Hay que ir a notable alto. No te digo a sobresaliente, pero a notables altos. En estudios y pató. En el trabajo, igual. Y así te haces insustituible. O al menos yo lo veo así. Ya que cada uno. Vamos a ver. Vale. Bueno, ¿por dónde vamos? Hemos terminado el RA2 y vamos por el RA3. Me encantaría poder compartir esto. No sé por qué, no me quiere dejar. Ahora. Pum. Perfecto. Vamos por el RA3 de de jefe. Y vamos por el RA2 de investigación, que luego lo vamos a comentar, que os he volcado cositas para que las miréis antes de la clase, ¿vale? En ese ratito que tenéis, que no lo tenéis porque tenéis otra clase. Todo así, ¿eh? Aquí sin piedad. Vale. Entonces, ¿qué os he volcado? Os he volcado el RA3 que tenéis aquí, que aquí hablamos en organizar trámites para obtención de recursos necesarios para financiación de inversiones y suministros, evaluando distintas alternativas financieras posibles. Ni más ni menos. ¿Vale? ¿Por qué digo ni más ni menos? Porque tiene tela marinera. Es decir, vamos a ver financiación a corto y financiación a largo. Ni más ni menos. Por eso le vamos a dedicar ya a este RA lo que queda de legislatura. Es decir, lo que nos queda de evaluación. ¿Qué nos queda de evaluación? Pues básicamente un poquito menos de un mes. Pero vamos, estamos ahí. Es decir, que estamos ya en descuento. Vamos en tiempo, vamos en tiempo y forma. Es decir, que el timing o los timing están yendo perfectos. ¿Vale? Con lo cual, vamos a mantenerlo así y vamos a llevarnos bien. Que no cuesta trabajo. Quiero decir, vamos a llevarnos bien. Que vamos a seguir el plan establecido. Aquí habremos que hacer algún otro ejercicio. El otro día os lo introduje así muy rápidamente y ahora es cuando os hago la pregunta. ¿Alguien se ha mirado el tema por encima? Y vosotros me respondéis con total sinceridad. Eva, sí, es que lo has mirado muchísimo o qué. No pilla, no dice nada. Claro que sí, por supuesto. Claro que sí, me lo he mirado de arriba abajo. Perfecto, esa es la actitud. Vale, Eva 1.
Los otros 28, ¿qué? No, Por ¿verdad? encima, pero No. me lo he leído por encima. Vale, por encima tengo 2. He oído un no sin cámara, claro, para que no me quede yo con la copla de quién lo ha dicho. ¿No? A ver, de los que veo por aquí. Saúl, ¿te has leído el tema 3? No he tenido tiempo con todo lo que me tengo que poner al día. Estoy con el 1 y el 2 todavía. Madre mía, pues no hay trabajera ahí. Madre mía. No, no llevamos tanto avanzado, que llevamos un mesecillo. Andrea, ¿qué? A toque sí. Muy bien. Bien hecho. Ainhoa, ¿qué me cuentas? No, perfecto. ¿Ves lo malo de ponerse la cámara? Que os pregunto. Es que hay mucha tela, con todas las asignaturas, entonces es complicado sacar tiempo. A mí me lo vas a decir. Y verás tú cuando lleguen los exámenes que sean todos en la misma semana. Más o menos. Yo por lo menos estoy intentando quitarme los trabajos para luego estudiar y ya está, y no tener trabajos por hacer. Pues mira, es una jugada inteligente, así que sigue por ahí. Hay que intentar ir haciendo cosas. La tarea del 3 no la tenéis activa, porque la tarea que pone es hay que meterle más cosas y no está. Si está activa es para que la ojeéis, pero no para que me la entreguéis, Ojo, que nadie sea hábil y rápido y me la entregue antes de tiempo, ¿vale? Pero bueno, ahí está, porque esa será, lo que hay ya sí que es parte de la tarea, pero tengo que añadir más cosas para completar todos los criterios de evaluación. ¿Vale? Ya sabéis, por lo que dije el otro día, que este RA comprende 2 unidades, ¿vale? Realmente 2 unidades de trabajo. ¿Cuáles? La 3 y la 4, del libro y de los planes de presencial. Entonces os lo digo porque mete la financiación a corto y a largo, lo mete junto. Le llama necesidades de financiación, lo cual tiene toda la lógica, ¿vale? Pero es un tema largo de ojear. Os dije el otro día, miraros por lo menos las primeras preguntas, las primeras índices, hasta la página 20 creo que os dije, 17, 20, no me acuerdo bien. Creo que 17. 17 dije, ¿verdad? Vale. ¿Por qué? Para que no os leáis todo el mogollón. Bueno, de momento. ¿Vamos a verlo todo? Sí, pero vamos paso a paso. Hoy voy a hacer el repaso de lo que dije que os teníais que mirar y voy a avanzar un poquito más. ¿Qué os he volcado aquí? Lo que tenéis en pantalla. No os ha dado tiempo a verlo porque lo he volcado esta mañana. Entonces podéis ver aquí, por un lado, el resumen clásico, el que siempre pongo, dividido por los criterios de evaluación, más cortito, más digerible. El índice, esto lo he metido nuevo, pero básicamente lo he extraído del propio tema, porque el tema va sin índice. Entonces, para que vosotros tengáis a mano qué epígrafes se van a ver en cada tema, ¿vale? Porque aquí esto es un tema ya más complejo, que mete muchos apartados, que sepáis qué apartados se ven. Pero vamos, no es nada nuevo, sale del propio tema. Presentaciones, como veis, hay 3 presentaciones. ¿Por qué? Os lo pongo en orden. La primera, a ver, alguien tiene por ahí el micro y estoy oyendo pasar coches. O autobuses. O aviones, si vivís cerca de un aeropuerto. El primero es este, presentación RA3, y este es un resumen. Presentación BIS RA3 es un resumen, pero un poquito más breve, de lo mismo. Como es lo mismo, estos dos son sustitutivos. Este sí es diferente, que es el PowerPoint de descuentos y negociación de efectos. ¿Alguien recuerda que el otro día mencionamos? ¿Alguien sabe lo que es descontar un efecto? ¿Os acordáis? Que lo pregunté. Y ahora vosotros me decís, sí. Y descontar un efecto es puntos suspensivos. No. No, hombre, no. Descontar un efecto es no. Mal. ¿Descontar un efecto qué es? ¿El tiempo de descuento? Un descuentito sobre un efecto. Un 10%. Dame un 10% de descuento de un efecto. Vale, nada de esto, ¿vale? Descontar un efecto es una palabra de esas técnicas que los palabras que inventan los bancos y la contabilidad y nosotros vamos detrás, ¿vale? Descontar efectos es que te lo llevas a un banco y el banco te da a cambio de tu efecto, o sea, de tu instrumento financiero con soporte papel. ¿Qué instrumentos financieros de pago tienen soporte papel? Decidme uno.
En vez de pagarte, te dan un papelito. ¿Qué papel te dan? Un cheque. Cheque. ¿Qué más hay por ahí? Pagaré. Pagaré. ¿Qué más hay por ahí? Línea de descuento. Línea de descuento es lo que dan los bancos, pero se parece mucho. Un aval. Un aval es lo que te va a pedir el banco sobre tu efecto. Pero no, estoy hablando de los efectos. El efecto, por ejemplo, que emite el que tiene que cobrar, no el que va a pagar. ¿Ese cómo se llama? El pagaré. Pagaré es el que va a pagar. El que tiene que cobrar emite un efecto que le tienen que pagar. ¿Qué efecto es? No tenéis por qué saberlo, ¿eh? Pero si lo sabéis, pues evaluamos hasta dónde os llegáis. Las siglas son LC. LDC. La letra de cambio. Bravo. Letra de cambio. Es un efecto, pero un efecto que va para el otro lado, pero sigue siendo una generación de una deuda en soporte papel. Ergo, un efecto, ¿vale? Descontar un efecto es que yo le llevo ese papelito a un banco y el banco a cambio me da dinero. En ese papelito va a venir un importe. El importe, por ejemplo, de las facturas del mes de octubre. Y dice, esto suma 25.000 euros. Y el banco dice, perfecto, esto te sumaría 25.000 euros. Ahora yo te voy a dar a ti, ¿vale? ¿Cuánto le dará? Más o menos. O 25.000. El importe menos los intereses que se quede el banco. Entonces le va a dar un poquito menos, ¿no? Sí. Evidentemente. El banco solo cambia dinero por menos. ¿Vale? Los bancos no pierden jamás. Por eso son empresas que siempre tienen superávit. Y mucho. ¿Vale? Beneficios millonarios. Bueno, dicho esto, esto es lo que explicamos aquí un poquito de qué significa. ¿Y por qué nos interesa esto aquí? Porque cómo calcula el banco qué dinero te va a dar, cuáles son los intereses que va a aplicar, cuál es el valor actual de un dinero futuro. ¿Vale? Esto básicamente es el tipo de interés y de lo que vamos a calcular aquí. No adelanto mucho más, pero para que veáis por dónde va el tema. Actividades. En actividades hay una serie de preguntitas que no voy a empezar a abordar ya, porque ya empiezan con el propio tema, entonces tenemos que avanzar un poquito de tema. Para ver las actividades. Siempre digo lo mismo, esta semana se nos queda en nada, porque tenemos una hora. Entonces, todo lo que yo os introduzca es lo que tenéis que repasar para tenerlo aprendido para el lunes que viene. ¿Vale? O sea, sin dilación. Os tenéis que poner con ello. La educación a distancia ya sabéis que es trabajo autónomo, que ya lo vais averiguando, y los que venís de grado medio, pues ya os lo sabéis. Vale. Entonces, actividades, las abro rápido para que la veáis. Si me las abre, porque ahora se van a hacer idiota. Eso es. Ejercicios de alumnos, pues por ejemplo, empresa de un señor que invierte un dinerito, lo mete en un depósito bancario durante 12 meses a un interés anual. Es importante siempre en qué plazo da el interés. 12%. Esto es relativamente fácil. O sea, dentro de esos 12 meses, ¿qué dinero voy a recibir yo por lo que he metido en el banco? Bueno, pues eso es una formulita súper sencilla, que es la primera que vamos a ver, la de capitalización simple, más simplona no puede ser. Y si te dan los tipos de interés anuales, pues súper fácil de calcular, porque al año, evidentemente, ha pasado un periodo, por lo tanto, 12%. Por ejemplo, empresa que debe elegir entre invertir un capital de 10.000 dividido en dos partes durante 6 años, al 2 y al 5. ¿Vale? ¿Quién me escribe por aquí? Madeleine. ¿Vale? Al 2 y al 5. Vale, pues vamos a ver exactamente cuánto tiempo y cuánto voy a percibir comparado con que ese mismo dinero, en vez de hacerlo en dos tandas, lo hace en el mismo periodo, 6 años, pero a un solo tipo de interés. ¿Vale? Bueno, está puesto así porque mirado así, con ojo inexperto, puedes decir, pues si yo invierto 10.000, 6 años, al 2 y al 5, 2 más 5, 7, pues debe ser lo mismo que 6 años al 7. ¿Vale? ¿Pensáis que sí o que no? Así de entrada. Que no.
No, evidentemente. Cuando apliquéis la formulita a ambos, veréis que la suma del 2 y del luego el 5 sale un importe y el del 7 puro durante todo el periodo sale otro importe. Luego se sale diferente. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se manejan tipos de interés. Y cuando se manejan tipos de interés, digamos, especiales, como puede ser la tasa anual equivalente o la tasa o el TIN, la tasa interna neta. Bueno, empresa del tal Mario, que necesita un dinero, por lo tanto te dice cuánto necesito. Dentro de 5 trimestres, ya empiezan aquí a liarlo con plazos. Pasa del año al trimestre. ¿Cuántos trimestres tiene un año? Fácil. 4. 4. Entonces aquí empiezas a jugar con las partes en las que está dividido el año, ¿vale? Y a ver qué tipo de interés te da. En este caso es lo que te está preguntando. Tipo de interés anual, fijaos que ya está comparando periodos diferentes, por lo tanto hay que ponerlo todo en el mismo periodo. Hay que homogeneizarlo. No adelanto más. De momento os digo por dónde van los tiros de esto, para ver el tipo de interés. Aquí, por ejemplo, años que debe invertirse un capital de 2.000 euros, a un tipo del 2% para conseguir 2.200 al final del periodo. Luego te da el dinero del final. Insisto, todo esto son variaciones de la misma fórmula, una fórmula, ¿vale? C sub n igual a C sub 0, entre paréntesis, 1 más I por n, que es el periodo, y ya está. Y con eso despejas la incógnita de lo que tengas pendiente, ¿vale? Por ejemplo, el C sub 0, que es el capital inicial que hay que meter. El C sub 0 sería C sub n por I por n, ¿vale? Y así, bueno, pues hay varias variaciones de la misma fórmula. No adelanto más. Consultora de marketing, lo mismo. Un crédito bancario con su banco. Aquí mete el tema del banco. ¿Cómo calcula el banco los tipos de interés que ofrece a un determinado particular, a un inversor? Entonces, en la póliza de crédito se nombran las siguientes comisiones, comisión de estudio, comisión, qué partes van sumando. Esto es lo que hace un banco cuando vosotros, los que sois más mayores, habéis pasado por vicaría ya y los demás, pues pasaréis. Pero siempre acaba uno muriendo en un banco para comprarte una casa, un coche o lo que te tengas que comprar. Me da igual que sea un banco o que una financiera. Pero tiene que hacerte estos cálculos, metiendo, por ejemplo, esto que veis ahí. Esos conceptos son conceptos habituales. Comisión de estudio, de viabilidad económica, comisión de apertura, comisión de disponibilidad, que puedes disponer del crédito, comisión de cancelación anticipada si lo hubiera, comisión por excedido, si pides más de lo que ese crédito supone. Un segundo. Vale, a ver si no me muero de calor. Pues no se mueve. Ahora. Sí. ¿Vale? Un proveedor que ofrece a una empresa dos alternativas para el pago de una factura, cuyo importe son 18.000. Pago de la factura con descuento, ¿vale? Aquí vemos un descuento, pero no es un descuento de efectos, es un descuento simplemente de un 2,5 en concepto de una cosa que se llama pronto pago. ¿Alguien ha escuchado este concepto alguna vez? Pepe. Sí. Sí. Los que habéis pasado por empresa lo habéis visto. El otro, el de volumen de ventas, ¿cuál es? Descuento por volumen, cuando pides mucho. ¿Cómo se llama? Do you remember? Rappel de venta. Un rappel sobre ventas, ¿vale? Son descuentos típicos del día a día de cualquier empresa, ¿vale? Pronto pago, te dicen, venga, yo si te pago efectivo, ¿qué descuento me haces? ¿Por qué hay que hacer un descuento? No es por buena fe, y decir, hombre, porque yo te agradezco mucho que me pagues pronto. Es porque al pagarte ahora no existe el coste financiero. Y si no hay un coste financiero, hay que premiar eso en el mismo importe, básicamente, ¿vale? No es solo buena fe, aunque también lo es, ¿eh? Porque más vale dinero en mano que dinero a futuro. Por eso los procedimientos concursales son tan dañinos, porque de repente cortan esto. Y ya no es que tengas un descuento de un 2,5%, sino que tienes un descuento de un 100%, ¿vale? Cuando dejan de pagar es lo que pasa. Y si tienes una quita del 50%,
pues solo vas a cobrar la mitad. Es decir, tienes que tener todo eso muy presente para ver hasta dónde puedes llegar en cuanto a descuentos. Sin embargo, ¿qué descuento das por pronto pago? Esto es lo que siempre digo yo, como en marketing se dice, vale, teoría de precios. ¿Qué precio le pongo al seguro de los satélites? ¿Cuánto vale? No existe nada tangible para el cálculo de ese precio, ¿vale? Realmente no existe casi nada donde tú te puedas agarrar para ponerle precio a eso. ¿Cuánto valen las joyas de la corona que han robado en el Louvre? ¿Qué precio tiene, por ejemplo? ¿Vale? Son cosas difíciles de calcular porque están sujetas a variables muy subjetivas. No es ya el valor del bien en sí, sino también el valor subjetivo. ¿Por qué digo esto? Porque si yo os pregunto así de entrada, ¿qué descuento le das a alguien que te paga toda la factura, 100.000 euros de golpe, en lugar de a 90 días? Esto es lo que te dicen estas formulitas y este planteamiento. Te dice, bueno, si yo sustituyo la I con este capital inicial, este capital futuro, a este plazo, ¿vale? El descuento debería ser de... ¿vale? Hay distintas maneras de plantear la misma pregunta. Te puedo preguntar por el descuento o te puedo preguntar a qué plazo lo tendría que poner para obtener ese descuento. Es decir, ya de la propia fórmula puedes extraer el dato que haga falta. Bueno, hago un repasito ya que estamos. Son 14 preguntas para que lo veáis todo, pero bueno. ¿Qué más se ve aquí? Perdona, entonces, ¿es la misma fórmula para todo? Hay 3 fórmulas, básicamente. Vale. No adelante los tiros y lo vamos viendo poco a poco, ¿vale? 3 o 4, algo así, pero son pocas. No os agobiéis, que aquí no va en plan meteros fórmula. Bueno, meteros fórmula o tengo que meter fórmula. Tenéis que aprender igual que me las he aprendido yo, porque esto va así. Pero no es una barbaridad. Aparte, cuando hagamos 3 o 4 ejercicios de esto, al final, como veis, son variantes de lo mismo todo el rato, ¿vale? Yo os pongo un plazo, os pongo un importe, os pongo un tipo de interés y ya vamos calculando sobre esto. ¿Qué pasa? Que también vemos aquí los créditos bancarios. Y los créditos bancarios lo que te está diciendo es, si tú eres un banco, ¿cómo calcularías ciertas cosas? ¿Vale? Y entonces, evidentemente, esto es gestión económico-financiera, interesa ver cómo te hacen el tratamiento como empresa para ver qué podemos hacer. Bueno, y aquí al final del todo dice calcular la TAE. La TAE lo veis todos cuando, en los anuncios de la tele, cuando te anuncian un coche, siempre dicen financiación, por ejemplo, de Renault y tal, con una TAE del 5,25%. Es decir, hablan al público como si el público supiera de qué están hablando, ¿vale? Muchas veces el público no tiene ni idea de qué está hablando, ¿vale? Entonces, ¿qué es la tasa anual equivalente? Bueno, pues anualizar el tipo de interés, quitando las variantes que no son estrictamente bancarias, etcétera, etcétera. Aquí veremos qué concepto es el TAE y más o menos con qué se calcula, con qué fórmula se calcula. Bueno, dicho esto, que esa es una introducción, pero lo que quiero es que veáis lo que incluye. Pues tengo la presentación principal, que es esta, y el resumen. En la presentación, siempre digo lo mismo, que esta es la que suelo poner en clase, pues va hablando de la financiación a corto. De momento a corto, solo os he volcado la primera parte de la RA3, que es la de corto plazo, ¿vale? En la segunda parte, que lo haré en un par de semanitas, empezaremos con largo plazo, ¿vale? ¿Hay diferencia? Pues sí, porque son instrumentos distintos. Y se calcula de otra manera a largo plazo un poco más complejo, porque hablamos de menos de un año ahora y después veremos más de un año. Y más de un año, pues hay que anualizar, implica diferencias de tratamiento. Y, por ejemplo, la capitalización ya no sería simple, sino sería compuesta, ¿vale? Que es un pasito más de la fórmula, tiene un añadido simplemente, ¿vale? Lo que va entre paréntesis, el 1 más IN va elevado a N, que es el número de periodos, ¿vale? Bueno, cuando veáis fórmula lo iréis entendiendo. Aquí hablamos entonces entre créditos comerciales y aplazamiento de pago. No se suele pensar en un crédito comercial como en una financiación, pero
¿Estaréis de acuerdo conmigo que si tú compras lo que sea y dices, gracias, muy amable, lo tienes en tu mesa, lo estás utilizando, por ejemplo, en un ordenador, pero lo vas a pagar dentro de 3 meses, ¿vale? Hay una financiación por medio. ¿Quién se está financiando? Pues, por ejemplo, el que no suelta dinero. O sea, yo, que estoy utilizando el bien, no he soltado dinero. Eso es una financiación. Y tiene un coste. Cada periodo que pasa es un ahorro que yo tengo. Y hay empresas que son auténticos magos en sacarle provecho a este tipo de financiación. Es decir, hacer dinero por pagar tarde. Con aplazamiento, quiero decir. El aplazamiento, al fin y al cabo, está negociado entre vendedor y comprador. Sabéis, además, que hay unos límites, ¿no? Hay unos límites. No está permitido postdatar a más de una determinada fecha, por lo menos en nuestro país. Hay otros países donde sí está permitido. Si alguien ha trabajado en empresa, ya sabrá que, lamentablemente, cuando pones 60 días, muy probablemente te pagarán ¿cuándo? Emites una factura a 60 días, ¿cuándo te pagarán? ¿El día 50 o el día 70? Si pueden, el 70. Siempre se irán a después de vencimiento, ¿vale? Por lo tanto, lo vemos como una normalidad, ¿verdad? Bueno, pues no es así. No es una normalidad porque resulta que en otros países te pagan incluso antes del vencimiento. ¿Por qué? Porque esto les sirve únicamente para normalizar pagos. Es decir, para tener una previsión de necesidades de tesorería para hacer pagos, ¿vale? Alemania, Finlandia, todos los escandinavos, muchas veces cobras antes del vencimiento. En la semana, no mucho antes, pero sí en la semana que tocaría pagar, que es donde ellos han puesto que los pagos tienen que hacerse. Lamentablemente, los países mediterráneos, entre los cuales estamos incluidos, y metemos también a Italia, a Grecia, a Portugal, desde luego, son países que pagan tarde, siempre. Yo he dicho 10 días más, y es de 60 a 70 días. Pero países como Portugal no tienen ningún problema en irse a 120 días si tiene 60 días en factura. El doble, ¿vale? ¿Alguien ha tenido experiencia de este tipo? ¿De vosotros? Yo tuve una empresa. Tú has tenido una empresa, pero has vendido a esta gente. A Grecia sí vendíamos. Pues Grecia, ahí tienes un ejemplo. Y pagan tarde y mal, ¿a que sí? Mucho. De hecho, muchas veces están fuera de cobertura, ¿vale? Es decir, las aseguradoras ni siquiera cubren esas operaciones porque se van de los plazos previstos, ¿vale? Y eso que las aseguradoras son laxas, es decir, están dando plazos bastante largos. Bueno, solo voy a introducir esto de momento, el crédito comercial, entonces acuerdo, opciones de pago de una factura por anticipado. ¿Por anticipado se paga alguna vez facturas? Sí. ¿Cuándo se pagan por anticipado? Cuando estás haciendo, por ejemplo, un pedido de prueba. El pedido de prueba es, voy a probar parte de tu producto, voy a hacer una pequeña compra y todavía ni siquiera el proveedor tiene un historial con respecto a ti como comprador, de manera que no sabe nada sobre ti. Te dirá, vale, yo te vendo, pero tú ingrésame primero, anticipado. Pago al contado es, emito factura y como sabéis, bueno, hay un tema por ahí un poco más adelante que es la emisión de documentos. Pero como estamos adelante, hay que explicarlo ahora. ¿Cuándo se emite la factura en una empresa? A final de mes se te entrega. A ver, has dicho dos cosas. ¿A final de mes y? Se le entrega la factura a final de mes con todos los servicios que has hecho durante el mes. Si vendes servicios. Y si vendes bienes y haces expediciones, ¿cuándo lo haces? Cuando se entrega el producto o lo que sea. Exacto. Luego, si os fijáis, hay una emisión de factura con pago contado una vez que el producto ha sido expedido. Porque se ha entregado. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Vale. Luego está mal utilizado el término contado, porque es contado respecto a la factura, pero no es contado respecto a la entrega, porque ya está facturado. Solamente se factura cuando se emite. Aquí el compañero que ha vendido a Grecia
Por ejemplo, cuando factura cuando carga. Carga y se va el camión. Y entonces la factura a contado se le hace llegar al cliente. Luego no es contado. No sé si me explico. Está postdatado. Está postdatado porque entre emisión... ¿no? ¿Cómo? Cuando has hecho la transacción, no es necesario que el producto o el servicio se haya completado. ¿Para pago contado? Sí. Para pago contado sí, porque tienes que emitir factura. Y no puedes emitir factura antes de que se haya hecho el servicio o se haya vendido. O se haya despedido. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Quiero decir que de facto lo que estás haciendo es un pago por anticipado si haces lo que tú estás diciendo. ¿Vale? Aunque se ponga pago contado. Cuando se hace pago contado, el bien o el servicio ya está dado, ya está entregado. Y entonces se pone pago contado. Si en ese momento se paga, el banco va a tardar, ¿cuánto? 1 o 2 días en hacerlo efectivo. A lo mejor pago inmediato, puede ser, si lo tienes así contratado. Pero ya no es anticipado, no es en el momento de que ocurra la transacción. Bueno, os pongo un ejemplo. Cuando vosotros vais a Carrefour y pagáis en la caja, ¿cómo pagáis? Contado. Pagáis contado, pero es que ahí no te sueltan la bolsita, el asa de la bolsa, hasta que aquello no hace pipí, ¿verdad? La tarjeta. O sea, eso es un pago contado de verdad. Te doy mercancía contra el dinero. Eso es el contado. Pero en empresa, lamentablemente, esto es una cosa que os digo, fruto de la experiencia, porque yo trabajaba en seguro de crédito, siempre está postdatado. Y aunque sea un día, se tiene como el último de los puntos aquí, el pago diferido, aunque sea un día, ¿vale? Los más usuales son 30, 60, 90, cierto, las medidas de una modelo internacional, 30, 60, 90, con aspecto piramidal. Pero realmente con un día ya es un pago diferido, ¿vale? Es lo que intento haceros ver, pero bueno. No me hagáis caso, porque todo esto que estoy diciendo es la realidad. En realidad es como lo está diciendo el compañero. Yo vendo y cobro en ese momento. Anticipado, cobro antes para prepararte la mercancía. Diferido, cobro, cargo y después cobraré. Pero el pago contado, insisto, está mal utilizado. Porque al final sí que hay un crédito. De alguna manera, aunque sea corto. Bueno, después vamos a ver aquí créditos bancarios, cómo se trabajan, ¿no? Lo otro es un crédito comercial. Al fin y al cabo es una financiación que te da tu propio cliente, ¿no? Al emitirte al darte, o el proveedor, mejor dicho, al dar un bien y cobrar más tarde. Ahora, cuando no es así, existe también la misma demora y se le pide a un banco, ¿vale? Pues son créditos bancarios. Veremos la diferencia entre uno y otro. Negociación de efectos comerciales, lo que hemos empezado a ver, que es un efecto. Y luego líneas de descuento, no sé si es lo que... Líneas de crédito, ha dicho antes el compañero. La línea de crédito es reservarte un préstamo en el banco del que puedes ir disponiendo. La línea de descuento es ir cogiendo dinero a cambio de efectos, ¿vale? De una determinada cuenta en el banco, ¿no? Lo iremos viendo uno a uno. ¿Qué más vamos a ver aquí? Factoring y confirming en corto plazo. Factoring, ¿de qué viene? Fact, ¿a qué os recuerda la primera parte? Fact. A facturar. Exacto, facturación. Entonces dice factoring. Ceder al banco la gestión de cobro y obtener un anticipo de facturación. Es decir, le da igual qué instrumento hayas usado en tu venta. Tú vendes, facturas, pero puedes facturar con un pagaré, con una transferencia bancaria pura y dura, con como hemos dicho antes, un cheque, con una emisión de letra de cambio, con cualquier instrumento, al banco le da igual. Lo que quiere es qué has facturado y, por lo tanto, quién te debe dinero, ¿vale? Y esto es el factoring. Lo digo porque si os quedáis con esta regla neurotécnica que fact es de factura, ya os acordaréis que factoring es darle las facturas a mi banco. Y que se hagan cargo de cobrarle a los clientes. Si esto fuera así, ¿no lo haríais todos?
¿Sí o no? Sería más fácil, sí. ¿A que sí? Yo también lo haría, si no me cobraran. Pero es que resulta que el banco tiene la mala costumbre de cobrarte por respirar. Y entonces también te van a cobrar, evidentemente, por esto. Porque, como veis, hay dos opciones, con y sin recurso. ¿Qué significa esto? Leyendo esto, ¿cómo lo entendéis? Pues está claro. Con recursos que el riesgo lo asumes tú y sin recursos que lo asume el banco. Eso es. Sin recursos que el banco no puede recurrir a ti y decirte, oiga, es que Perico López no ha pagado su factura, así que te la devuelvo. Te la devuelvo y tú ya te encargas de cobrar esto y me devuelves lo que yo te he anticipado, claro. Sin recurso. Con recurso, el banco, el riesgo de insolvencia no se traspasa. O sea, con recurso es que no se traspasa, es lo que acabo de explicar, ¿vale? Es decir, el banco recurre a ti si no le pagan tu factura. Todavía sigues vinculado con el banco y sigues, por lo tanto, con la deuda viva. Cruza los dedos de que los clientes paguen al banco. Si no, te toca devolver el anticipo que te ha dado el banco y además recuperas otra vez la deuda con ese cliente. Tienes que entrar en juicios o lo que haga falta. El que mola es el segundo, sin recurso. ¿Por qué? Porque si no paga el cliente, hasta un cierto límite por aquí, pero si no paga el cliente es cosa del banco. No puede recurrir a ti y devolverte la patata caliente, ¿vale? Ya se queda con ello. ¿Qué diferencia creéis que hay entre uno y otro entonces? Por lógica. Que uno tiene más riesgo. Que uno tiene más riesgo y por lo tanto el banco, ¿qué va a hacer? Cobra más. Cobrar. Te cobran más. Con el sin recurso, el factoring sin recurso, te va a cobrar una pasta. ¿Qué significa cobrar? Cobrar es dejar de ganar por tu parte, porque de toda tu facturación se va a quedar el banco con una buena parte. 20%, quizá, y a ti te adelanta un 80%, ¿vale? Sin recurso. En cambio, con recurso, pues puede ser que sea un 94% y el banco está cobrando un 6%. Vamos, que al final es lo mismo, ¿no? No, Se lo no, cuesta por otro lado. no es lo mismo. ¿Cómo es lo mismo? Que si tú tienes recursos, al final es lo mismo porque se lo están cobrando por otro lado. Porque tú estás pagando más al banco si no tienes recursos, ¿no? Creo que te has hecho un poco el lío, ¿eh? Pero bueno, si no tienes Yo creo que recursos... me he liado, sí. Sí. Si el factoring es sin recurso, el banco se encarga de gestionar tus facturas hasta el último suspiro. Es decir, nunca se lo puede volver a pasar a la empresa. Se encarga a ellos de cobrar tu facturación entera. ¿Comprendes? Entonces lo cobran, claro, porque asumen el riesgo de impago. ¿Comprendes? Vale. Con que te aprendas uno de los dos, te vale, porque el otro es el contrario. Me da igual. El que mola es sin recursos. Ahora, es caro. ¿Vale? Bueno. Vale, ya lo he entendido. Sí. Bueno, que hay que leérselo. Además, lo estoy explicando. Está mejor explicado el tema, ¿eh? Lo que pasa es que me he ido directamente a la presentación. Porque quería hacer una visual. Aquí vamos a ver también el confirming. Y luego a largo plazo vamos a ver el leasing y el renting. Para que tengáis que todo esto que acaba en ing significa cosas, ¿vale? Confirming es cuando tienen en cuenta el instrumento de pago que va a usar el cliente. Confirman ese instrumento, ¿vale? Confirman una letra, un pagaré, etcétera. Ahí ya sí tiene importancia el instrumento. Bueno, aquí vamos a ver también cómo negociar, efectos con un banco, qué son las fianzas y garantías. He oído antes por ahí el tema del aval. El aval, bueno, está aquí explicado, pero aval es una de las partes que puede haber dentro de las garantías que puede tener un préstamo. Ya sabéis, el que todos conocéis, porque desgraciadamente todos pasamos por aquí, que es una hipoteca. Una hipoteca, el préstamo tiene una garantía real, que es tu vivienda. Personal, pues tu capacidad de financiación directa.
por lo que ganes o por lo que tengas de patrimonio. Aquí hay otras opciones, crédito ICO y demás, ¿vale? Esto es la presentación. Perdóname si voy un poco rápido, pero es que esto es lo que vosotros tenéis que mirar. Después, el summary, como siempre, aquí tenéis un pequeño resumen de 7 paginillas donde vamos a hablar en cómo hacen las empresas para organizar y obtener los recursos. Como siempre, hay un caso práctico, no está aquí en este resumen, está en el grande. Sigue con Eurasia, estructura económica financiera de la empresa, qué es un balance de situación. Así es como empresa empieza el tema, explicando un poquito un poquito, porque luego en contabilidad lo vamos a ver un poco más profundidad. Pero tenemos que saber un poquito de qué es una estructura contable, por decirlo de alguna manera, de una empresa, ¿vale? En este caso dice económico-financiera, pero tenemos que saber qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio neto, que son la estructura de un balance, ¿vale? Tenemos que saberlo. Intuitivamente ya lo sabemos, pero que lo tengáis claro exactamente qué es. Porque aquí dice, vale, fuentes de financiación, propia o ajena. Lo que estamos viendo ahora, todo es ajeno. Le pido un crédito a un cliente, es ajeno. Voy a un banco, ajeno. ¿Vale? Propio es lo que sale de mi fondo propio. Como hemos visto en el capítulo 2, el tema de las sociedades, distintas sociedades, las sociedades, que lo hemos visto así porque a todos nos suena, una SL tiene socios que hacen aportaciones de capital, una SA tiene socios que van a suscribir acciones que salen a oferta pública, ¿no? Todo esto es una financiación ajena, pero se convierte en propia en el momento que pasa a formar parte del patrimonio neto de la empresa. Opciones a largo y corto. De momento estamos viendo solo corto. Vamos a ver qué es un préstamo, cómo está constituido, leasing, renting, factoring, lo que acabamos de ver. Factoring, ¿qué era? A ver si alguien ha retenido algo. Le cedes las facturas al banco para que cobren por ti. Correcto. En resumen, Bravo. Muy bien. Vale. ¿Qué perseguimos con todo esto? Primero, que te dé constancia de cuál es tu realidad. De hecho, al balance se le llama balance de situación, porque es tu foto. ¿Vale? ¿Qué activos tienes? El activo todos lo interpretamos como lo bueno, ¿vale? ¿Qué pasivos tiene? Es decir, lo que debo, lo que no es mío, aunque lo tenga yo. Por ejemplo, una deuda bancaria. ¿Y qué patrimonio neto tengo? Recursos propios, que incluye aportaciones de capital, reservas y beneficios no distribuidos. Equilibrio financiero, vale, se calcula de varias maneras. Se pretende ver en esa estructura activo-pasivo porque el activo tiene que sumar lo mismo que el pasivo más el patrimonio neto. Son como dos bloques y tiene que sumar lo mismo, ¿vale? De manera que tienes que ver cuál es su estructura en base a las sumas de ambos bloques. El equilibrio financiero es ver qué peso tiene cada uno de ellos sobre la totalidad. Vale. Intuitivamente, ¿cómo veis vosotros al patrimonio neto? ¿Como algo thumbs up o down? ¿Algo que pertenece a la empresa o que no? Buena pregunta, ¿eh? Que lo acabo de es de la empresa, ¿no? Es de la empresa, pero como si te financias, pues ese pertenece al banco o a quien te haya dejado el dinero. Solo te preguntaba por el patrimonio neto. Ahora me dices, si te quieres financiar, ¿dónde estaría eso metido en el balance de situación? Todo lo que no es mío, que es La deuda, las obligaciones, las deudas. las deudas. Y las deudas son pasivos, ¿vale? Activos. De manera que tenemos que ver el peso que tienen esos pasivos en la parte derecha de mi balance, que es pasivo y patrimonio neto, lo que suma, ¿vale? Y eso respecto a todos mis activos. Mis activos, ¿qué es? La capacidad de pagar todas esas deudas o de cubrir todos mis fondos propios. Entonces, mete aquí, estoy leyendo simplemente el resumen, un concepto que se llama el fondo de maniobra. Fondo de maniobra es un concepto contable para comparar esos bloques patrimoniales que dice. Y por lo tanto, ¿cuál es tu verdadera capacidad como empresa? Si eres una empresa solvente o eres una empresa que no tiene capitales, ¿vale? Esto ya digo, todos los que habéis pasado por empresa o que os ha tocado ir a pedir un préstamo,
sabéis un poco de por dónde van los tiros. Los que no, que sois más jóvenes o que no habéis estado relacionados con el mundillo, porque para eso os habéis matriculado en marketing y publicidad y mirad que todos nos estáis comiendo, es lo que hay. Así que, pero os da una idea de dónde vayáis a trabajar, cómo funciona, porque así es como funcionan las empresas, por dentro, la parte intestina, ¿no? Bueno, me quedan 3 minutos, así que termino ya. Parte de negociación con entidades financieras, ¿qué vamos a hacer? Cómo evaluar alternativas, es decir, qué financiación me interesa más. Y lo último, las aplicaciones informáticas. Como veis aquí, estructurado por criterios de evaluación, pues primero, organismos que informan, pues el ICO, etcétera. 2, instrumentos financieros, propio, ajeno, largo y corto plazo. Son básicamente las 2 formas de distribuir. Procedimientos, requisitos, garantías de documentación. Fianzas, la fianza, el aval, garantía real, etcétera. Personal. Cálculo de costes y requisitos para garantías. Aquí introducimos el leasing, renting. Los ha metido ambos porque está corto y largo. ¿Veis que pone en largo plazo? Yo de momento no os explico estos porque estoy hablando solo de corto plazo. Concepto del TAE, que significa, ¿vale? Y el TIN, el interés nominal, ¿vale? Que es cada uno y demás. Aquí solo está súper brevemente explicado, pero vamos a ver en el otro documento la explicación de todo. Cálculo de costes y cuotas. Bueno, ¿qué sistemas hay de calcular amortizaciones de un préstamo? Que aunque ponga francés, americano, tal cual, bueno, pues así han decidido llamarlo. Pero básicamente es de cada préstamo que vosotros tenéis, cómo y cuándo vais a ir devolviendo los intereses y el principal. El principal es lo que habéis pedido de dinero y intereses por lo que toque. Entonces hay sistemas que pagas más intereses antes y el principal después o viceversa. Generalmente en España, por lo menos, el banco lo que quiere es cobrar sus intereses y luego ya vamos hablando de la devolución del capital, ¿no? Vale, ¿qué financiación es la que más me interesaría? Y aquí, pues, pequeño cuadrito con todo lo que hay. Y el último, procedimiento y condiciones para solicitar avales, fianzas, no el último, no el penúltimo, y el último, cómo usar una hoja de cálculo para meter todo esto. Hay una serie de fórmulas ahí que te lo explican. ¿Vale? Y esto sería básicamente todo. Solo me queda, os he hecho un resumen de todo, es el tema. El tema, como ya le habéis echado un vistazo, como veis, pues va siguiendo lo mismo, pero empieza con el balance, lo que os acabo de explicar, activo, pasivo y demás, cómo está estructurado y cómo va. Son 76 páginas, por eso digo, dividirlo en bloques. Ya si os pido, igual que os pedí, miraros las 17 primeras páginas para hoy, pues las 17 segundas para mañana, o sea, hasta la 35 por lo menos las tenéis que leer, ¿vale? Para el lunes. Y básicamente este es el resumen que os he hecho. Todo esto del coeficiente básico y demás, bueno, por encima de momento, ¿vale? No quiero fórmulas aún. Necesidades de inversión en la empresa, esto es lo que he explicado básicamente. Propiedad ajena, lo he explicado ya. Interna, externa. Inversiones, recursos. Y equilibrio financiero, ¿vale? Más o menos por aquí es lo que quería yo que os leyerais, ¿vale? Pues seguid así hasta la 30 y pico. A ver, ICOs, pam, pam. Sí, hasta el 7.2, ¿vale? Bueno, chicos, nos vemos en un ratico con investigación. Llevad cuidado, voy a seguir con lo mío. Yo tengo otra clase en medio. Chao. Adiós. Hasta luego.